La iglesia primitiva durante 200 años pasó de 25,000 miembros a 20 millones. En solo 200 años. El avance, el crecimiento fue de 25,000 personas a 20 millones de personas seguidoras de Jesucristo. Sin templo, sin edificio, sin un grupo de alabanza, sin seminarios para pastores, sin institutos bíblicos, sin Biblias incluso, sin acceso a la información de la fe, sin librerías, sin música cristiana, ni estaciones de radio cristiana y sobre todo con persecución. Pero creció de 25,000 miembros a 20 millones de seguidores. ¿Cómo sucedió esto? Fue en base al sentido de iglesia, la esencia o el carácter apostólico que caracterizaba a la iglesia primitiva o la primera iglesia de Jesucristo. Cuando digo carácter apostólico, quiero hablar en cuanto a apóstol, no a los apóstoles que existen hoy día autonombrados, sino a la profesión del apostolado que tenía que ver con la propagación y la divulgación de una causa. Los apóstoles no solamente eran los cristianos, habían apóstoles romanos que propagaban y divulgaban la causa del César y establecían el reino del César o el imperio de Roma en todas las regiones del Mediterráneo y un poco más allá. Entonces, la parte de apostolado tenía que ver con propagación y divulgación de una causa. La parte del apostolado cristiano de Jesucristo tenía que ver con la propagación y divulgación de la causa de Cristo, del plan, del propósito y de la misión de Jesucristo, establecerlo en la vida de la mayor cantidad de personas posibles. Ese carácter apostólico fue lo que hizo que fuera el detonante de que la iglesia se convirtiese de 25,000 personas a 20 millones en solamente 2 décadas. Hoy estaremos hablando acerca de lo que es iglesia, entendiendo que la iglesia somos todos nosotros. No es el edificio, la iglesia no tiene que ver con un lugar, con un local. La iglesia somos nosotros, somos tú y yo, somos la iglesia. Este local es el asignado para templo, es el lugar donde la iglesia se reúne. Entonces, yo sé que no va a ser fácil cambiar la costumbre de decir vamos a la iglesia, porque en realidad vamos a la reunión de la iglesia, pero complicado decir esto, pero quiero que nada más se quede la esencia de lo que es la iglesia, y la iglesia somos nosotros. Donde quiera que tú estés, esa es la iglesia. La diferencia que hay cuando vas a la iglesia y cuando eres la iglesia es que cuando vas a la iglesia es un estado temporal y la comunión, la consagración y la experiencia con Dios son temporales. Ese es cuando vas a la iglesia. Pero cuando tú eres la iglesia, la comunión, la consagración y la vivencia espiritual con el Señor Jesús es permanente. Así que nosotros no vamos a la iglesia, deberíamos decirlo de esa forma, sino que nosotros somos la iglesia. Y vamos y nos congregamos y nos reunimos. Quiero irlo llevando poco a poco en esta serie de conceptos que tenemos que pulir en nuestras vidas, no para que usted hable mejor, no para que usted se exprese correctamente, sino para que nosotros comprendamos el sentido de lo que es iglesia y no estemos equivocados pensando que la iglesia es un evento temporal a la cual yo voy. La iglesia es mi característica, es lo que yo soy. Esté congregado en medio de mis hermanos haciendo iglesia o esté yo solo en mi trabajo, esté con mis amigos, mis amigas, esté con los vecinos, esté en mi casa, esté en la calle, yo soy iglesia, yo soy la representación del cuerpo de Cristo. Cuando dice en Efesios que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza, se refiere a nosotros como personas, no a estructuras. No va a ser que Jesús es la cabeza y aquí tiene una forma de la comunidad apostólica Mahanaim, que escogí el nombre más complicado para dar un ejemplo, ¿no? Osana o Cristo vive, Jesús es la respuesta o Emmanuel, como quieran llamarse los templos.
no tiene la parte en el cuerpo de Cristo. Somos nosotros, somos tú y yo. Tú y yo somos las manos del cuerpo de Cristo, tú y yo somos los pies del cuerpo de Cristo, tú y yo somos el cuerpo del cuerpo de Cristo, porque somos la parte ejecutora en la tierra de lo que Él manda desde el cerebro como cabeza que es para que nosotros obedezcamos. Entonces, yo quiero de plano o de inicio, esto va a ser bastante corto porque no quiero perderme en cosas, detalles, que al final tengamos tanta información y no tengamos nada a la vez. Yo lo que quiero es que nosotros pulamos el concepto de que nosotros no es que vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Cuando nosotros entendemos la diferencia entre ir a la iglesia y ser la iglesia, es cuando comprendemos muchos problemas en nuestras vidas, muchos conflictos que tenemos nosotros en cuanto a cuál es mi posición, cuál es mi expectativa, cuál es mi realidad dentro de un templo. Entonces, nosotros cambiamos radicalmente nuestro sentido, porque el ser implica mi persona entera y el ir es algo simplemente un evento. Y Dios trabaja con nosotros en nuestra vida con procesos, no con eventos. Y quiero que sepan es que todos estamos en procesos que Dios nos tiene en nuestras vidas. Ok, quiero leer aquí, dice, cuando decidamos ser la iglesia, encontraremos la solución a todos nuestros problemas como cristianos, porque el amor de ser parte del cuerpo de Cristo nos ayudará a despojarnos de la vieja naturaleza egoísta y sin compromiso. Ok. ¿A qué yo me refiero con esto? Quiero enfatizar mucho la diferencia hoy, en este momento, en esta parte, es entre ser iglesia e ir a la iglesia. Cuando tú vas a la iglesia, tú no tienes ningún compromiso, ninguna responsabilidad. Simplemente tú vas a un lugar, vas a un evento, vas a un estadio, vas a un lugar de compras, vas a un lugar de arreglarte, salón de belleza, vas a un lugar de trabajar, y luego sales y tú no tienes nada que ver con ese lugar. Pero cuando tú eres la iglesia, a ti te importa todo lo que sucede en la iglesia, porque lo que sucede en la iglesia sucede contigo. Entonces tiene que ver con algo más personal y menos efímero, menos circunstancial, menos periférico, menos externo. La relación de Dios con nosotros tiene que ver contigo y conmigo, no tiene que ver con la iglesia o con el templo, perdón. Tiene que ver contigo y conmigo. Entonces, cuando nosotros entendemos estas cosas, entendemos que Dios está interesado más en mí que en un grupo de personas. Y esto es un misterio que es un poco complicado de aclarar, porque cómo solamente Dios puede hacerlo, cómo Él está en este lugar, pero a la vez le está hablando a Jonathan, a Sandra, a Rocío, a José, le está hablando de una forma personal con las mismas palabras. O sea, yo no puedo explicar cómo se hace eso, pero eso es la parte de la realidad. Entonces, cuando se predica la palabra de Dios, cuando es Dios que está hablando a través de la persona que esté aquí parada, cada persona recibirá la porción que Dios le tiene específicamente preparada, porque Dios es un Dios personal. Dios no es un Dios global, de que Él va a bendecir a la iglesia. Él va a bendecir la persona de cada uno de nosotros. Entonces, cuando entendemos eso, entonces venimos a un lugar, a una congregación, a recibir mi porción de parte de Dios y no a ver que Dios le está hablando a fulano, o que esto tiene que ver con este, o que la prédica hoy no tuvo nada que ver conmigo, porque Dios siempre quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Entonces, yendo un poco más allá, este detalle que yo quiero es ayudar a que podamos todos comprender. Cuando nosotros somos, y esto es algo que cuando lo digo suena un poco chocante, luego tengo que explicarlo para poder darme a entender. Cuando nosotros somos iglesia, no existe un lugar sagrado aquí y un lugar secular afuera. No existe un mundo de aquí de religión y un mundo mundano. Una parte mundana, una parte que no tiene que ver con Dios. Existe absolutamente todo. Porque cuando Dios
te hace y te establece a ti como el cuerpo de Cristo, como su iglesia, que tú eres la iglesia, hace que donde quiera que tú estés, está su presencia. Entonces, eso quiero aclararlo porque este pensamiento de que uno va a la iglesia lo lleva a un punto en el cual uno se comporta en la iglesia, o supuestamente uno se debe comportar en la iglesia con reverencia y con respeto y con temor de Dios. Y cuando sale afuera, entonces se toma sus ventajas, se flexibiliza su fe porque no está en la iglesia. O sea, porque estoy en el trabajo y puedo gritar un par de palabras que no están correctas, o porque estoy en mi casa y puedo decir lo que me da la gana porque no estoy en la iglesia, y en la iglesia entonces tengo el respeto. Entonces, cuando nosotros entendemos que nosotros somos la iglesia, nosotros donde quiera que estemos, en el trabajo, en la casa o en el snack bar, en el barrio, de verdad, parece una tontería, pero me estoy inculcando tanto el alemán que tengo que aprenderlo. Donde quiera que nosotros estemos, ese lugar es sagrado porque está la presencia de Dios representada en mi persona, porque yo soy parte del cuerpo de Cristo. Ahora, esto es cuando yo estoy conectado con Dios. Necesitamos estar conectados con Dios para que nosotros seamos la iglesia. De lo contrario, simplemente nosotros somos personas naturales que vamos a un templo, escuchamos cosas de Dios, cantamos canciones que alaban al Señor y compartimos con personas palabras que hablan de Dios y de la Biblia, pero nosotros no somos cristianos ni somos la iglesia. Cuando uno de verdad tiene una decisión y una determinación de que Cristo sea mi Señor y yo me sujete a Él, entonces yo soy el cuerpo de Cristo y me sujeto a mi cabeza, que es Cristo. De lo contrario, yo entonces simplemente no soy cristiano y asisto a una congregación y a un lugar. Y esto lo quiero dejar bien claro porque a veces nosotros vivimos el resto de nuestra vida pensando que somos cristianos y simplemente estamos asistiendo a un lugar, porque cuando tú no te sujetas a Dios o a lo que Dios te manda hacer, cuando tú no obedeces lo que está escrito en la palabra, cuando tú no tienes temor de Dios para seguir cometiendo pecados, tú no eres un cristiano, tú no eres el cuerpo de Cristo y yo tampoco soy tu pastor. Porque si alguien está aquí y no se somete a lo que Dios estaba hablando a través de los pastores aquí, entonces es alguien que no obedece al pastor. Cuando dice la palabra que las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. O sea, y no estoy queriendo o pretendiendo hacer como un tipo de secta donde yo les voy a decir todo y ustedes síganme, te van a obedecer. Claramente, lo que yo les digo a ustedes, si no está en la palabra, no me hagan caso. Pero si yo les digo a ustedes algo y está en la palabra, entonces la responsabilidad de cada uno de ustedes y de nosotros, incluyéndome a mí, es obedecer. Porque de lo contrario, yo simplemente soy un rebelde o soy una persona que no obedece a Dios, no obedece la palabra, no tengo pastor, por mucho que alguien me diga, ay, usted es mi pastor. Yo no seré su pastor porque las ovejas siguen al pastor. Porque el pastor entonces está sujeto a la palabra. Y yo les digo de verdad, honestamente, si yo en alguna de las prédicas predico algo que no tenga que ver con la palabra y usted me lo sustente, que no tenga que ver con la palabra, no me obedezca en lo absoluto. Pero si yo digo algo que está en la palabra, ya es la responsabilidad de cada uno de ustedes como adultos que son, de tomar atención y decir, la palabra lo dice, es la palabra de Dios y entonces yo tengo que obedecer y ajustarme. Porque ¿sabes qué? Yo quiero ser iglesia, yo no quiero ir a la congregación, yo quiero ser iglesia. Esa era la mentalidad de la iglesia primitiva. Los primeros 200 años de iglesia primitiva, antes de que Constantino hiciera el gran cambio, la iglesia realmente era la iglesia perseguida, la iglesia sin templos, sin grupos de alabanza, sin seminarios, sin pastores, sin librerías cristianas, sin música cristiana, o sea, sin ninguna de las facilidades que tú y yo tenemos. Esa es la iglesia que realmente encontraba que el sentido de congregarse era escuchar la palabra, crecer, obedecer y crecer. Entonces, en el espacio de tiempo que ha pasado hasta ahora, con el cambio de Constantino, donde todo se flexibilizó y todo se diluyó y quedó todas las cosas más light y se malinterpretaron muchas cosas que no voy a explicar ahora, entonces tenemos ahora nosotros alrededor todas las facilidades
y mínimo compromiso. Yo voy a comentar algo de la iglesia primitiva que obviamente podemos encontrar nosotros en el libro de los Hechos, que yo le invito a que buscamos el libro de los Hechos, el capítulo 1. Vamos a ver rápido unos detalles aquí muy importantes que quiero aclararle y luego pasamos para la parte final y nos vamos luego entonces para la casa a reflexionar sobre qué nos dijo Dios en este día. Hechos capítulo 1. Ok, en el versículo 14 y 15 dice: todos estos, los que estaban reunidos, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió, y eran como 120. Un capítulo después, que prácticamente se registra que fueron prácticamente 40 días después, cuando estaban celebrando el Pentecostés, que el Pentecostés es una fiesta hebrea, no es una fiesta religiosa cristiana pentecostal. Simplemente en el Pentecostés sucedió algo y nosotros lo hemos adoptado para conmemorarlo. Pero dice en el versículo 1, nada más lo voy a decir, luego nos vamos con los otros. Dice el versículo 1 del capítulo 2: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Entonces vino el Espíritu Santo como lenguas de fuego, empezaron a hablar los apóstoles diferentes idiomas para que toda la gente que esté alrededor entendiera las maravillas de Dios. La gente empezó a entender las maravillas de Dios y la gente que empezaron que siempre hay en todo lugar, a criticar, incluso que se está hablando de las maravillas de Dios, empezaron a criticar y decir: estos están borrachos. Entonces se levantó Pedro y dijo: mira, no estamos borrachos por la hora que es, sino que hemos estado llenos del Espíritu Santo. Y empezó a darle una prédica tal que la congregación llegó a decir: ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro le dijo: mira, simplemente tienen que bautizarse y tienen que creer. Y luego en el versículo 41, el capítulo 2 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok, primer detalle que vamos a ver de estos dos versículos. Un día eran 120, como 120 personas. 40 días después eran 3,000 personas en la iglesia. En la congregación. Se congregaban 3,000 personas que se convirtieron. ¿Por qué se convirtieron? Porque hicieron algo muy interesante. Recibieron la palabra y fueron bautizados. El ser bautizado es lo que te da la entrada a iniciar la vida espiritual, en lo cual el próximo mes, estamos en junio, en 2 meses, casi un mes solamente, vamos a estar teniendo un bautismo aquí también. Pero el requisito principal para empezar a ser parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero yo quiero que analicemos esto de una forma especial. Dice, perseveraban. En el capítulo 1 dice que los apóstoles, que eran como 120, perseveraban, o los discípulos, ¿no? 120 y 12 apóstoles. En ese momento eran 11. Perseveraban. Y luego, cuando se convirtieron los 3,000 personas perseveraban. Y si nos vamos a los significados, perseverar tiene que ver con mantenerse firme y constante en una manera de ser o de pensar que ya se ha decidido o se conoció previamente, a pesar de las dificultades. Bien, quiero entonces que veamos el detalle. Perseverar en los caminos del Señor es cuando tú conoces las cosas del Señor y te mantienes constante y firme. Yo sé que nosotros como seres humanos a veces flaqueamos, a veces estamos bien, pero el reponernos después de una flaqueza, después de una debilidad, después de un resbalón, después de una caída, sigue siendo perseverar, porque estamos avanzando. El no perseverar sería simplemente renunciar, retirarse o apartarse. Pero entonces los apóstoles y los discípulos del capítulo 1 perseveraban. O sea, y no se dice en algo que han decidido
porque tú perseveras en algo que decidiste al principio. O sea, por decir un ejemplo, a mí me gustaría, una hipótesis, me gustaría ser doctor, médico. Entonces, no puedo decir que yo persevero en ser doctor, en lograr ser doctor, cuando no he decidido entrar en la facultad de medicina a estudiar. Cuando yo decido, entonces de ahí en adelante me toca a mí perseverar. O sea, los que perseveran son los que deciden primero y luego, a pesar de las dificultades, se mantienen firmes y constantes. Entonces, los que estamos aquí conocemos las cosas de Dios. Los que estamos aquí sabemos que lo de Dios es mejor. Hemos escogido seguir los caminos del Señor. Entonces, los que estamos aquí somos los que perseveramos en los caminos del Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de las flaquezas, a pesar de nuestros fracasos y nuestros errores. Perseveramos. Y eso es parte con nosotros. Ahora, el detalle importante es perseverar. Entonces, ¿en qué? Y yo quiero compartir con ustedes 3 cosas importantes que están en el capítulo 2, que dice, perseveraban en la doctrina. La doctrina es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos definidos por un movimiento religioso, ideológico o político. Esa es una doctrina. Entonces, ¿qué es perseverar en la doctrina? Es, yo conozco la palabra de Dios y entonces, enfrente de las dificultades, yo me mantengo firme y me mantengo constante. Entonces, la característica que yo necesito para ser iglesia es perseverar en la doctrina. Ahora, y detalle ahí, la doctrina de los apóstoles. Obviamente la doctrina de los apóstoles tenía que ver con la doctrina bíblica, porque los apóstoles hablaban acerca de Jesucristo. Y nosotros hoy día no tendríamos quizás los apóstoles de Jesús, pero tenemos su palabra. Entonces, nosotros perseveramos en la doctrina o perseveramos en la enseñanza de la palabra. Eso nos hace a nosotros ser iglesia. Lo segundo, perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, lo incluyo yo en esa parte. La comunión tiene que ver, la común unión, o sea, la unión común de 2 o más personas en algo que se identifican. Entonces, la comunión tiene que ver con compartir lo mejor de mí. Ahí decía el partimiento del pan. Simbolizando es mi alimento, mis recursos, o sea, lo mío yo lo comparto con las demás personas. O sea, la iglesia persevera en la comunión, en la forma en la cual entre personas a veces hay diferencias, pero perseverar en la comunión tiene que ver con que a pesar de las diferencias, nosotros procuramos mantenernos firmes y constantes, que la unión no se rompa. Que cada uno de los que estamos en este lugar procuremos la unidad del cuerpo de Cristo y procuremos que todos estemos bien, y si algo que yo hago te incomoda, es suficiente para que yo ajuste algunas cosas de mi vida o para que yo converse y platique a ver qué podemos hacer para arreglar, porque no puede ser que yo soy llamado a ser parte de la unidad del cuerpo de Cristo y a mí me importa poco si lo que yo hago le afecta a otro. Entonces, hay que velar en esta parte que nosotros tenemos que perseverar en la comunión. Perseverar en la comunión tiene que ver con que procuremos el bien de los demás, que procuremos que los demás estén bien. Y bueno, más adelante quiero decir otro detalle, pero ahí lo completo más adelante. Y la tercera, perseveraban en las oraciones. Eso también lo hacían los apóstoles, los discípulos al principio. La oración. Nosotros como cristianos entendemos que la oración es la comunión con Dios, la conversación con Dios. Una oración es conversar con Dios, es hablar con Dios. Y cuando hablo de conversar no es un monólogo. Conversar tiene que ver con que yo le hablo y Él me habla. Entonces, tener un tiempo de oración es un tiempo donde yo le hablo a Dios. Y cuando Él me toca hablar, le toca hablarme, yo le escucho. No es nada más sentarme y hablar y levantarme de ahí y dejarlo con la palabra en la boca. Tiene que ver con esto. Ahora, ¿por qué la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que perseverar en las oraciones? Perseverar tiene que ver con mantenerse firme a pesar de las dificultades. Entonces, ¿qué dificultades hay o qué necesidad tengo yo de permanecer firme en la oración
a menos que mi carne, mi forma de ser, mi gusto, mi egocentrismo me desenfoca del atender a Dios. Y en esta parte tenemos que tener bastante cuidado en qué clase de relación tengo yo con Dios. Si tengo una relación con Dios donde solamente le pido, tengo una relación con Dios donde solamente lo consulto cuando hay algo que tengo peligro o necesidad. Es una relación que tengo nada más los domingos, que vengo a la iglesia. Es una relación con Dios que tengo yo nada más de conveniencia, cuando me conviene a mí. O tengo una relación con Dios entendiendo que Él es el Señor y que yo soy su siervo, que Él es mi Padre y yo soy su hijo, que me toca a mí escuchar sus consejos, que hoy día de verdad no es nada fácil. Yo creo que antes escuchábamos más consejos que ahora. Hoy día prácticamente todo el mundo sabe de todo, quizás por la internet, y no escucha consejos. Entonces, lo mismo pasa con Dios. A veces uno tiene una relación con Dios y cree que sabe más que Dios. Entonces, la comunicación con Dios se afecta en este aspecto en el cual tú llegas predispuesto con Dios, incluso diciéndole de qué forma Él tiene que escucharte, en qué forma Él tiene que responderte y cuándo y qué tiempo tiene que tomar para responderte. O sea, y nuestra parte de obediencia a Dios se sujeta al tiempo de Él, a la forma de Él y al método de Él, o la forma igualmente, ¿no? La forma, el método y el tiempo, no el mío. Entonces, cuando nosotros vamos sin egoísmo y vamos solo por la obediencia, entonces tenemos una relación con Dios. Ahora, a esto es que tenemos tú y yo que perseverar en la oración. Porque la oración correcta, en la cual yo oigo y obedezco, en la cual yo oro y siempre le sello mi oración es, pero que se haga tu voluntad. La oración de Getsemaní. O sea, no es la oración de que Dios tienes que hacerlo. Dios no tiene la obligación de obedecerte a ti. Tú tienes la obligación como hijo o como siervo de Dios, como padre también, de obedecerle a Él. Pero Él no tiene la obligación de obedecerte a ti. Entonces, nosotros nos ponemos un poco egoísta, egocéntrico, y en esa parte tenemos que perseverar en la oración correcta, en la comunicación correcta con Dios, entendiendo que Él es el Señor y Padre de nosotros y a Él le debemos obediencia. Entonces, la oración. Perseverar. Nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, tenemos que perseverar en la fe, perseverar en lo que Él nos manda, perseverar en la lectura de la palabra, perseverar en tener tiempo de oración, de comunión, perseverar en tener el tiempo para congregarnos, perseverar en todos los ejercicios espirituales que nos ayudan a crecer y estar cada vez más cerca de Él. Porque la iglesia de hoy realmente es un poco triste. Cuando hablo de iglesia, obviamente estoy hablando del concepto que conocemos normalmente, no el concepto que les acabo de explicar. El cuerpo de Cristo o la congregación llamada iglesia o los llamados cristianos hoy día, al igual que el mundo entero, vive un posmodernismo. La iglesia o el cuerpo o los cristianos viven un postcristianismo. ¿Qué es postcristianismo? Es tener en el mundo una increíble cantidad de personas que dicen que han probado el cristianismo y ya no lo son. Que dicen que han probado ser cristianos y ya han bajado. Que dicen que creen en Dios, pero hacen todo lo contrario. Que se llaman cristianos, pero no imitan en lo absoluto a Cristo. Porque realmente ser cristiano sería ser discípulo de Cristo, o sea, sería ser alguien que imita a Jesucristo. Y la pregunta a todos nosotros, sin irnos a otras personas afuera, es ¿cuánto de la vida de Cristo que yo conozco, yo lo imito o yo lo hago? O nada más digo, wow, porque Cristo era así, Cristo era asado, solo Cristo podía hacerlo. Pero Él nos puso un camino por delante, porque Él es el camino para que nosotros anduviésemos en Él, para que nosotros siguiéramos las pisadas. Pero, ¿qué pisadas estamos siguiendo? Estamos nada más armando nuestro propio camino, nuestros propios pasos. Nosotros estamos en medio de un cristianismo postcristianismo,
porque realmente mucha gente ha dejado la senda, el camino, pero siguen con el título. Entonces, hoy día podemos darnos cuenta que la iglesia o las congregaciones no son igual a la iglesia primitiva o a la congregación inicial que Jesucristo estableció en la tierra. Para terminar, quiero decirle que la iglesia cristiana en China, en los años 70, cuando empezó el comunismo en China, tenía 2 millones de personas. Al final de la era comunista, quedaron siendo 80 millones. ¿Cómo lo hicieron? Con lo mismo que hizo la iglesia primitiva. Simplemente no buscar su comodidad, no enfocarse en sí mismo, sino que enfocarse en la fe de Dios, obedecer a lo que dice Jesús y su palabra, a pesar de la persecución. Nosotros no necesitamos que nos persigan, nosotros no necesitamos pasar un mal momento para tener que buscar a Dios. Nosotros tenemos toda la oportunidad que Dios nos ofrece para buscarle con todas las ventajas que tenemos. Pero pareciera que el ser humano, mientras más relax está, menos busca de Dios, y mientras más necesidad padece es cuando busca a Dios. Porque lo vemos en el crecimiento de 25,000 personas a 20 millones bajo persecución, de 2 millones a 80 millones en China bajo persecución. Parece que necesitamos persecución para crecer. Parece que necesitamos escondernos, parece que necesitamos que nos presionen para que nosotros hagamos las cosas. Sería bueno que nosotros ajustáramos nuestra vida y aprovecháramos la oportunidad que Dios nos da sin que venga la presión. Antes de pasar a la parte verdaderamente final, porque había dicho que la final era viene una persecución un poco distinta, pero viene persecución. Entonces, mejor es que nosotros nos afirmemos ahora antes que lo hagamos a la fuerza. ¿Quién es cristiano de verdad? Ya se tiene que enfrentar al ridículo que le hacen las personas que simplemente tienen otro tipo de ideología. Simplemente tienen otra forma de pensar, y nosotros, quizás por esa razón, nosotros no tenemos un carácter apostólico, no estamos implementando la doctrina de Cristo, no estamos compartiendo la palabra de Dios o divulgando su causa o propagándola, porque nosotros estamos como escondidos, porque estamos simplemente presionados emocionalmente o socialmente por aquellos que piensan distinto. Y se hacen la mayoría, pero no lo son. Para terminar, yo quiero preguntar entonces, ¿por qué nosotros nos reunimos? Si cada uno es la iglesia, ¿por qué se tiene que reunir? ¿Por qué nosotros tenemos que reunirnos? ¿Por qué tenemos que tener un lugar para reunirnos? Si donde estamos nosotros, la presencia de Dios está, si nosotros representamos el cuerpo de Cristo en donde estemos. Podemos crecer solos. Y de hecho cualquiera necesitan tener una intimidad con Dios personal aparte de la congregación. Pero la razón por la cual nosotros nos reunimos es porque nosotros necesitamos ayudarnos, edificarnos, fortalecernos y animarnos unos a otros. Nosotros no necesitamos dividirnos está el enemigo y todos los que trabajan para él. Toda la gente que tiene ideología contraria a la bíblica está enfocada en dividir a la iglesia al cuerpo de Cristo. Nosotros no necesitamos eso. Nosotros necesitamos que unos a otros nos ayudemos, que uno a nosotros al otro nos edifiquemos, que uno al otro nos fortalezcamos y que uno al otro nos animemos para contribuir al crecimiento espiritual de las otras personas. Necesitamos contribuir al crecimiento espiritual con nuestras palabras, con nuestras acciones y con nuestro testimonio. Nosotros estamos aquí para que cuando encontremos que alguien tenga un desánimo, le demos ánimo con palabras. Estamos aquí para cuando alguien esté pasando alguna necesidad, nosotros lo fortalezcamos por medio de acciones.
nuestra, en la cual seamos proactivos y no nos quedemos solamente sentados viendo o esperando que simplemente yo reciba alguna palabra de parte de Dios. Cada uno de los que está en la congregación viene a este lugar para que los que están al lado sean impactados por la vida suya. No solamente el pastor o el que está aquí arriba al frente predicando es el que refleja a Jesucristo, es cada uno de ustedes con sus acciones. O reflejan a Jesucristo o no lo reflejan. Pero el objetivo sería que reflejemos a Jesucristo. ¿Para qué? Para que nos animemos, para que nos edifiquemos, para que nos fortalezcamos. De hecho, la palabra dice que los dones son puestos en la iglesia para la edificación. Y los dones no están solamente en el pastor, los dones están en cada uno de la congregación. Entonces, el trabajo de cada uno de ustedes, el cuerpo de Cristo, es venir cada domingo aquí o cada vez que nos reunamos en los ayunos, en otro tipo de reuniones que tengamos nosotros, que vengan dispuestos, llenos de Dios para ayudar a otros, para edificar a otros, para fortalecer a otros, para animarlos, para que en esa acción cada uno de ustedes contribuya al crecimiento espiritual de los demás. Quizás yo pueda apelar a alguna necesidad que usted tenga, quizás yo pueda llegar a algo que usted está preguntándole al Señor o pidiéndole a Dios, pero lo más probable es que la fortaleza directa de Dios venga de alguien que está al lado suyo. Yo no soy el único que predica aquí, cada uno de ustedes predica con su ejemplo, con su hecho, con sus palabras. Cuando terminan y vamos aquí afuera a las mesas a compartir, ¿qué hacemos? ¿Nos edificamos unos a otros? O lo contrario, nos animamos, nos fortalecemos. O sea, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se encarga de eso. Se encarga que en todo momento, cuando detectemos y veamos que alguien está un poco cabizbajo, que está un poco triste, lo animemos y lo levantemos. Y eso no es la única tarea del pastor. La tarea del pastor es traer la palabra de Dios, que sea lo más pura posible, que sea lo más apegada a la palabra de Dios, pero que el resto de los demás se encarguen de edificarse unos a otros. Nosotros tenemos que ser iglesia. Nosotros tenemos que ser iglesia. Quizás no lo hemos sido o no hemos estado siendo, no hemos sido iglesia, pero ahora lo entendemos y ahora tenemos la responsabilidad de serlo. Porque quizás nosotros siempre pensamos que íbamos a la iglesia y veníamos, como mucha gente lo dice, yo vengo a la iglesia a fortalecerme, a levantarme. Ese fortalecerse y levantarte no solamente lo consigues en la congregación, lo logras en tu intimidad con Dios y lo logras en la comunión unos con otros. Porque se supone que nosotros siendo iglesia nos ayudamos. Se supone que nosotros siendo iglesia nos alentamos a venir a congregarnos, nos alentamos a no abandonar la fe, nos alentamos a no perder las esperanzas. Nos fortalecemos uno a otro en los momentos de debilidad. Se supone que nosotros como iglesia hacemos eso. Así que antes no lo sabíamos. Antes veníamos a recargar batería aquí, ¿verdad? Ahora venimos aquí ahora a trabajar, porque la iglesia crece cuando todos trabajan, no cuando todos vienen sentados a esperar recibir algo. Un principio que hay de pareja y de matrimonio es que cuando cada uno de las dos partes del matrimonio espera que el otro haga algo, ninguno de los dos recibe. Pero cuando las dos partes se enfocan en darle al otro, los dos reciben. Entonces, uno de los principios de que la iglesia y el cuerpo de Cristo se fortalezca no es que vengan toda la congregación a esperar que el pastor lo llene. Es cuando viene la congregación llena de Dios, porque constantemente tiene una comunión con Dios y venga a decir qué hay que hacer, qué voy a hacer, voy a aportar. Veo que alguien está un poco triste, voy a animarle. Veo que alguien no vino, voy a llamarle. Así crece la iglesia. Así es, esa fue simplemente la fórmula secreta, por decir, de la iglesia primitiva, de 25,000 a 20 millones, de la iglesia en China perseguida de 20 millones a 80 millones. Y nosotros como iglesia, ¿en qué tiempo? A ver, la iglesia primitiva en Hechos creció del capítulo 1 de 120 ¿a cuánto? A 3,000 en 40 días. ¿Cuántos años tiene la iglesia? ¿Y cuánto hemos crecido? ¿Será que nos está faltando el carácter apostólico?
de nosotros estar convencidos de que Dios realmente es bueno y querer compartirlo. Y no solo querer compartirlo, sino tener una vida tan transformada que aunque nosotros no hablemos, la gente quiera venir porque usted está tan transformado. O somos personas que simplemente estamos así como que, bueno, a lo que Dios quiera y que Dios me ayude en esto y Dios ayúdame con los Stoyen, Dios ayúdame con las cranking cases y Dios ayúdame con este problema y Dios ayúdame, y tú tienes todo el recurso para ayudar a un montón de gente que tiene más necesidad que tú. Pero nosotros, cada uno enfocado en sí mismo, la iglesia no crece. Cada uno enfocado en sí mismo, todo queda cada más raquítico. Todo el mundo enfocado en sí mismo, lo único que hace es pelearse uno con otro, crear chisme, crear contienda, crear disensiones, porque la incomodidad surge cuando el ego está grande. Porque se trata de mí. No me gustan estas alabanzas de esta forma. No me gusta que tienen esta silla puesta de esa forma así. No me gusta que el culto viene, la palabra viene después de 3 alabanzas. No me gusta porque la iglesia para muchas personas se trata de ellos. Y dice, yo voy a mi iglesia. La iglesia es de Jesucristo, porque Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Cuando entendemos esto, entendemos que todo el egoísmo es absurdo. De que venir a una iglesia y no crecer es perder el tiempo. De que venir a la iglesia y no cambiar las cosas que Dios nos muestra para cambiar es ser peor que un hipócrita. De darnos cuenta que el amor de Dios es tan grande y no corresponder es ser el ingrato más grande del mundo. Y no entendemos que así la vamos pasando el tiempo y creemos que somos cristianos y creemos que somos el cuerpo de Cristo cuando realmente estamos tan contaminados de nuestro ego, de nuestra carne, y pasamos el resto de nuestras vidas metidos en una iglesia yéndonos al final para el infierno porque nunca fuimos cristianos. Dios nos llama a ser cristianos. Jesús vino a morir por nosotros para que seamos su cuerpo. Hagamos nuestra parte. Ya Él hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Cuál es la parte tuya y mía ahora? ¿Cuál es? Seamos iglesia, seamos su cuerpo, sujetémonos a la cabeza, leámonos, metámonos en la palabra y obedezcámoslo. No hay otra cosa. No hay un pacto para que usted sea millonario, no hay un arreglo con Dios económico para que usted tenga bienestar, no hay ningún tipo de coacción con Dios para que usted sea el bendecido con todas las cosas. No hay tal cosa en la iglesia. En la congregación lo que hay es crecimiento espiritual para que cada día más tú y yo nos parezcamos a Cristo. ¿Tú te pareces a Cristo? Yo me parezco a Cristo. Lo que nos falta por parecer a Cristo, trabajemos en eso. Porque no quiero decir que somos totalmente negativos. Tenemos cosas buenas, cualidades buenas, pero no nos durmamos en los laureles. Nos toca empezar a convertirnos de verdad y ser el cuerpo de Cristo como Él quiere que seamos. Porque sujetos a Él, pegados a la vid, cada rama va a llevar fruto. Pegados a Él, somos algo. Fuera de Él no somos nada. Y eso es una verdad muy cruda que quizá va en contra de tu valor propio, pero el valor lo tienes solamente en Cristo. Así de sencillo. Nosotros hoy día tenemos que reconocer nuestros errores, trabajar en ellos y que Dios nos ayude cada día a ser como Él, porque si no, no somos cristianos. Vamos a orar. Señor, en este día nosotros realmente, por lo menos lo digo de mi parte, estamos avergonzados, Dios. Porque hay la necesidad de un mal momento para crecer. ¿Por qué hay la necesidad de aprender a las malas? ¿Por qué hay que buscar el camino difícil cuando tú has puesto un camino fácil? Padre, realmente yo estoy avergonzado delante de ti porque tu amor es tan grande y para nosotros es como cualquier cosa. Tu poder es infinito y nosotros vivimos sumergidos en tantos miedos. Tú has abierto el camino, has dado la opción, la posibilidad por medio de la gracia, porque la ley no la podíamos cumplir y nosotros seguimos aferrados a la ley.
Señor, de verdad, ¿por qué nosotros somos tan cabezadura y tan testarudos de poder entender que tú nos has dado una salvación por gracia y que tenemos que cuidarla y que tenemos que mantenernos creciendo en este camino? Porque si no nos sirve de nada, si no simplemente perdemos una salvación tan grande que te costó la sangre, Jesús. Dios, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, Señor, a entender el concepto de quiénes somos nosotros en ti, Señor. Porque cuando entendemos quiénes somos en ti, Señor, todo egoísmo es absurdo. Porque nuestras pretensiones más grandes como seres humanos, Dios, son ridículas al lado del privilegio de ser tus hijos, Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que en este tiempo postrero, en este tiempo final que vivimos, nosotros nos comportemos realmente como es digno de nuestra vocación, que hemos sido llamados a ser cristianos, a representar a Cristo en este mundo, Señor, en este tiempo, Señor. No se trata de ser radicales y ser tajantes con las demás personas. Simplemente se trata de aceptar tu amor y vivir en tu amor y mostrar tu amor como carácter apostólico, como el carácter de aquellos que divulgan y promueven esta doctrina cristiana, estos principios bíblicos, donde quiera que estemos. Que nosotros no negociamos nuestros valores, Dios, ni nuestros principios por ninguna presión. Que nosotros somos aquellos que si tú moriste por nosotros, estaremos dispuestos a dar nuestra vida por ti. Ayúdanos, Dios, a vivir un cristianismo real y verdadero, y ayúdanos, Dios, a ser verdaderamente tu iglesia, a ser realmente parte del cuerpo de Cristo y no estar jugando al cristianismo. Ayúdanos, Dios, a tomarte en serio, porque en serio tú moriste en la cruz por nosotros. En serio bajaste a la tierra y te humillaste, que fue la primera humillación. Siendo el Dios Todopoderoso, te despojaste de toda tu gloria para entrar en un cuerpo mortal. Esa es suficiente humillación, y no te bastó con ello, que moriste en la forma más vergonzosa delante de los hombres, de las personas, desnudo completamente y totalmente desfigurado, por amor a mí. ¿Y qué estoy yo haciendo, Dios, con eso? Solamente pensando en mi petición, solamente pensando en mi gusto, solamente pensando en mi opinión. Ayúdame, Señor, a ser iglesia. Estoy 100% seguro, Señor, que cuando yo logre comprender realmente tu infinito amor y cuando yo logre vivir realmente en tu infinito amor, te amaré con toda mi fuerza, con toda mi mente, con todo mi corazón y con toda mi alma. Y yo estoy seguro que cuando te ame con toda mi fuerza, podré amar también al prójimo como me amo a mí, Señor. Yo estoy seguro que toda la ley en lo absoluto la cumpliré simplemente cuando puedo comprender en mi intelecto y en mi corazón tu amor. Porque tu amor es la clave de todas las cosas que tú has hecho desde el principio. Ayúdanos, Señor, a reflexionar sobre esto, Señor, y que de ahora en adelante, Señor, veamos el sentido de ser iglesia de una forma distinta y no lo que hemos visto hasta el momento. Porque nosotros no vamos a una iglesia, nosotros somos la iglesia de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.